Bienvenido a Audiomentores. ¿Qué pasaría si tu identidad no fuera algo fijo, sino un proyecto en construcción? ¿Y si tu versión actual no fuera tu límite, sino apenas tu punto de partida? Mind Engineering, cómo construir tu nuevo yo, nace de una idea poderosa: poder rediseñar tu mente, reprogramar tus creencias y reconstruir tu identidad desde cero, de forma consciente y estratégica. En este libro recorrerás 17 capítulos que combinan psicología, neurociencia y desarrollo personal para guiarte paso a paso en la ingeniería de una nueva versión de vos mismo. No se trata de fórmulas mágicas ni promesas vacías. Se trata de herramientas reales para quienes están listos para dejar de reaccionar y empezar a crear. Este contenido es parte del canal Audiomentores, un espacio dedicado a expandir tu conciencia y ayudarte a vivir con más intención, poder y libertad. Si este material te inspira, si te acompaña o despierta algo nuevo en vos, te invito a apoyar este proyecto, seguinos, compartilo o deja tu like. Con tu ayuda, seguimos generando conocimiento que transforma. Bienvenido a Mind Engineering, cómo construir tu nuevo yo. Tu mente es el plano. Vos sos el arquitecto. Capítulo 1, el punto cero: desarmarte para reconstruirte. Todo proceso de transformación real comienza con una ruptura. No con una meta, no con un plan perfecto, sino con una toma de conciencia brutal: así como estoy, no puedo seguir. Este es el punto cero. El instante en que te das cuenta de que algo dentro de vos está estancado, agotado, vencido. Y aunque al principio pueda doler, ese despertar es el inicio de algo profundamente poderoso. La mayoría de las personas teme llegar a este punto porque implica enfrentarse con lo que no quieren ver, la incoherencia entre lo que sienten y lo que muestran, entre lo que desean y lo que hacen. Pero el punto cero no es una derrota, es el acto más honesto de tu vida: mirarte sin disfraces, reconocer lo que ya no funciona y abrirte al vacío que precede a la creación. Este libro comienza aquí, no en la cima de tus logros, sino en la grieta. Porque solo cuando se cae lo viejo puede construirse lo nuevo. La mente humana tiene una capacidad inmensa de adaptación, pero también un miedo profundo al cambio. Está diseñada para la repetición, para aferrarse a lo conocido aunque duela. Por eso, construir un nuevo yo no es simplemente agregar nuevas ideas, sino desprogramar lo que ya está grabado en lo más profundo de tu identidad. Y eso requiere coraje. Porque vas a tener que dejar de contarte ciertas historias que te han mantenido cómodo, que sos así por naturaleza, que no podés cambiar, que tus heridas te definen. Todo eso no es tu verdad, es tu software mental operando en modo automático. Y ahora es momento de tomar el control. El primer paso en la ingeniería de tu mente no es agregar, es vaciar. Desarmarte por dentro. Observar con brutal honestidad tus creencias, tus hábitos emocionales, las narrativas que repetís a diario sin darte cuenta. No para juzgarte, sino para entender cómo llegaste a ser quien sos. Porque no se puede rediseñar lo que no se comprende. Este es un trabajo interno que requiere tiempo, silencio y presencia. Tenés que estar dispuesto a pasar por esa incomodidad inicial de no saber quién sos sin tus roles, tus máscaras, tus defensas. Pero esa incomodidad es buena señal. Significa que estás empezando a moverte. Durante años, quizás construiste una identidad basada en la supervivencia, te defendiste, te adaptaste, fuiste lo que esperaban de vos. Pero ahora es distinto. Ahora vas a empezar a construir una identidad basada en la conciencia, en la elección. Vas a empezar a diseñar, no solo a reaccionar. Y eso cambia todo. Porque cuando dejas de vivir en automático, la vida deja de arrastrarte. Y entonces podés empezar a construirte con intención, desde adentro hacia afuera. Esta etapa no es glamorosa. Es silenciosa. Es mirar tus miedos sin querer eliminarlos, es ver tu sombra sin querer maquillarla. Es reconocer tus patrones sin excusas. Y al mismo tiempo, es el terreno más fértil para sembrar algo nuevo. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando te forzás a ser positivo, sino cuando te permitís ser real. No se trata de imponerte una imagen idealizada de quién deberías ser, sino de descubrir quién podrías ser si dejaras de vivir condicionado por el pasado. Desarmarte para reconstruirte implica entender que tu mente no sos vos. Que lo que pensás no es la verdad, sino una interpretación que podés cuestionar. Y que esa distancia entre lo que sos y lo que crees que sos es el espacio donde comienza tu libertad. El nuevo yo que vas a construir no nace de la negación del anterior, sino de la integración. No se trata de destruir tu historia, sino de resignificarla. De aprender a verte como un proceso en evolución constante, no como un producto terminado. En este capítulo, solo te pido una cosa: honestidad.
Que te permitas ver con claridad, aunque duela. Que puedas sostener tu incomodidad sin correr a taparla. Porque cuanto más profundo vayas, más sólido será el nuevo yo que vas a levantar. Recuerda esto, no estás roto, estás en obra. Y eso es lo mejor que te puede pasar. Capítulo 2. Reprogramar tu identidad, el poder de lo que crees ser. ¿Quién sos realmente? ¿Lo que pensás de vos mismo o lo que haces? ¿Lo que otros te dijeron que eras o lo que vos decidiste creer? En la ingeniería de la mente, estas preguntas no son filosóficas, son estructurales. Porque la forma en que respondas determina toda tu arquitectura interna. Tu identidad es una construcción psicológica hecha de hábitos mentales, historias emocionales y repeticiones inconscientes. No naciste con una identidad fija, naciste con potencial. Lo que sos hoy es el resultado de miles de pequeñas experiencias que fuiste interpretando de cierta manera, y esas interpretaciones se convirtieron en creencias, y esas creencias se consolidaron como una versión de vos. Pero lo que la mayoría no entiende es que esa versión no es definitiva. Es una versión entrenada, condicionada, y por lo tanto, también puede ser modificada, rediseñada, actualizada. Cuando hablamos de reprogramar tu identidad, no hablamos de ignorar tu pasado, sino de dejar de vivir condicionado por él. Muchas personas viven atrapadas en narrativas que repiten sin cuestionar: yo soy inseguro, siempre me cuesta, no tengo disciplina, esto no es para mí. Y no se dan cuenta de que esa forma de hablarse es la forma en que consolidan su cárcel interna. Lo que decís de vos, una y otra vez, se convierte en tu forma de pensarte. Y lo que pensás, termina siendo lo que manifestás. No porque sea magia, sino porque tu cerebro funciona por principios de coherencia. Necesita que tu conducta esté alineada con tu autoimagen. Si vos crees, profundamente, que no mereces éxito o amor, vas a sabotear cualquier experiencia que amenace con contradecir esa idea. Y lo vas a hacer de formas tan sutiles que ni siquiera vas a darte cuenta, postergando, alejando personas, no tomando decisiones, procrastinando, buscando defectos en todo. Esa es la fuerza silenciosa de tu identidad no cuestionada. Por eso, reprogramarte implica un trabajo a dos niveles. Primero, el nivel consciente, identificar cuáles son esas creencias núcleo que llevas años repitiendo y que hoy ya no te sirven. Esas frases que surgen en tu mente cada vez que intentas algo nuevo. No soy lo suficientemente bueno. Esto es muy difícil para mí. Voy a fracasar como siempre. Cada una de esas ideas fue instalada por una experiencia emocional. Y mientras no las observes, seguirán actuando como comandos invisibles que dirigen tu comportamiento. El segundo nivel es el subconsciente, y ahí es donde ocurre el verdadero cambio. Porque podés entender algo racionalmente y aún así seguir actuando como si no lo supieras. El subconsciente no obedece a la lógica, obedece a la repetición y a la emoción. Por eso, para reprogramar tu identidad, tenés que crear experiencias emocionales nuevas que desafíen tus viejas creencias. No se trata solo de pensar diferente, se trata de vivir diferente, aunque al principio no lo sientas natural. Acá entra en juego una idea clave: tu identidad no se cambia de golpe, se construye por exposición. Es decir, exponiéndote a actuar como tu nueva versión aunque no estés convencido aún. Si querés ser una persona disciplinada, empezá a actuar como tal aunque no lo sientas auténtico. Si querés ser más valiente, exponete a pequeñas acciones que desafíen tu miedo. Al principio te va a parecer falso. Pero lo que muchos llaman fingir es, en realidad, practicar una nueva identidad. Y cuanto más lo haces, más natural se vuelve. No porque cambies mágicamente, sino porque tu cerebro empieza a ajustar su autoimagen en función de tu comportamiento. Esta es una de las claves más ignoradas del cambio real: no esperes sentirte diferente para empezar a actuar diferente. Actúa primero, y lo demás se irá alineando. Pero hay otro componente que necesitas tener en cuenta: el entorno. Las personas, los lugares y los estímulos que te rodean también refuerzan tu identidad. Si intentas reprogramarte pero seguís rodeado de voces que te recuerdan quién fuiste, se hace mucho más difícil sostener el cambio. Por eso es fundamental que, en esta etapa, elijas cuidadosamente tus influencias. Lee cosas que refuercen tu nuevo yo. Escucha voces que te eleven. Pasa tiempo con personas que estén en un camino similar. No se trata de eliminar tu pasado, sino de alimentar tu futuro. Porque al final del día, la identidad que vas a consolidar es la que alimentes con más frecuencia. No olvides esto: la mayoría de las creencias que hoy te limitan fueron absorbidas cuando eras vulnerable, cuando necesitabas amor, aprobación o protección. Pero hoy sos un adulto.
Tenés el poder de revisar lo que creíste, de cuestionar lo que aprendiste y de decidir quién querés ser a partir de ahora. No porque niegues tu historia, sino porque la honras lo suficiente como para no dejar que te encierre. Y sobre todo, entendé que reprogramar tu identidad no es convertirte en otra persona, sino liberar a la persona que siempre estuvo debajo de los condicionamientos. No sos tu miedo, no sos tu historia, no sos tu pasado. Sos la conciencia que puede elegir. Y esa elección, repetida cada día, es lo que te va a convertir en tu nuevo yo. Capítulo 3. La voz interior, tu guía o tu carcelero. Dentro de tu mente existe una voz que nunca se calla. Esa voz te acompaña cuando estás solo, cuando cometes un error, cuando querés empezar algo nuevo, cuando fallás y cuando ganás. Es esa narración interna que te dice cómo interpretar lo que te pasa, quién sos, qué podés hacer y qué no. Esa voz puede ser tu aliada o puede ser tu enemiga más íntima. Y lo más peligroso es que, como la escuchás desde siempre, te resulta familiar. La confundís con vos. Pensás que esa voz crítica, dura, exigente o negativa es tu pensamiento racional. Pero no lo es. Es una construcción. Es la suma de todos los mensajes que absorbiste desde que eras niño, la herencia emocional de tus vínculos, las frases que escuchaste 1000 veces y que tu mente repitió hasta convertirlas en verdad. Esa voz tiene poder porque la crees. Pero como todo lo aprendido, también puede ser desaprendido. La voz interior no aparece de la nada. Se forma cuando necesitas entender tu mundo y darle sentido a lo que vivís. Si de chico te ignoraban, tu mente interpretó, no valgo. Si te sobreprotegían, pudo registrar, no puedo solo. Si solo recibías atención cuando eras útil, grabaste, mi valor depende de lo que doy, no de lo que soy. Y esas frases, aunque ya no tengas 5 años, siguen activas cada vez que enfrentas una situación emocionalmente intensa. Es por eso que, incluso como adulto, ante una crítica podés sentirte paralizado o cuando alguien se aleja, tu mundo se derrumba. No es el hecho en sí, es lo que tu voz interna dice que ese hecho significa. Por eso, para construir un nuevo yo, no alcanza con cambiar tus hábitos. Tenés que cambiar la interpretación que haces de vos mismo. Y eso empieza por tomar el control de esa voz invisible que dirige tu realidad. La mayoría de las personas viven sin cuestionarla. Asumen que lo que piensan sobre sí mismos es la verdad. No soy suficiente. Nunca voy a lograrlo. Siempre arruino las cosas. Esas frases parecen certezas, pero son solo opiniones internalizadas. Son juicios repetidos con tanta frecuencia que se volvieron automáticos. El problema no es que tengas pensamientos negativos, el problema es que los creas sin analizarlos. El verdadero poder no está en silenciar esa voz, sino en aprender a hablarle de vuelta. Porque esa voz puede cambiar. Puede transformarse en una guía sabia, en una aliada que te acompaña, que te impulsa, que te recuerda tu valor incluso cuando fallas. Pero eso no ocurre solo. Es un proceso que requiere presencia, conciencia y elección deliberada. Reentrenar tu voz interna es uno de los pilares más profundos del cambio personal. Implica observar con claridad cómo te hablas en momentos clave, cuando te equivocas, cuando te sentís solo, cuando alguien te rechaza, cuando algo no sale como esperabas. ¿Qué decís en esos instantes? ¿Te tratás con compasión o con desprecio? ¿Te hablas como hablarías con alguien a quien amas o como un enemigo? Porque esa forma de hablarte no es neutra, es una fuerza que te eleva o te destruye. Muchas veces no necesitas que el mundo te ataque, porque ya lo haces vos desde adentro. Pero también es desde ahí donde podés empezar a liberarte. Un ejercicio poderoso es escribir durante unos minutos todo lo que tu voz interna dice en momentos de presión. Sin filtro. Luego, lee ese texto como si lo hubiera escrito alguien sobre una persona que ama. ¿Le hablarías así a alguien a quien querés? Si la respuesta es no, entonces no lo mereces vos tampoco. Esa distancia emocional te permite tomar conciencia de lo irracional, cruel o injusta que puede ser tu voz. Y ahí empieza el trabajo de reeducarla. No con frases vacías, sino con afirmaciones que respondan a la verdad de tu esencia, no al miedo de tu pasado. No se trata de decir soy increíble sin creerlo. Se trata de decir, aunque no todo salga bien, sigo teniendo valor. Aunque tenga miedo, puedo avanzar. Mi error no define quién soy. Estas frases, repetidas desde la presencia, no son autoayuda barata, son reprogramación emocional. La voz interior también se fortalece según lo que consumís. Si te rodeas de estímulos que refuerzan la crítica, la comparación o el miedo, esa voz se vuelve más tóxica.
Pero si elegís entornos, contenidos y relaciones que te nutran, tu diálogo interno empieza a reflejar esa nutrición. La mente es un sistema abierto, se moldea según lo que recibe. Por eso, cuidar tu entorno mental no es una moda, es una necesidad para rediseñar tu identidad. Y lo más importante, no te castigues por tener una voz interna que a veces te sabotea. Esa voz se formó para protegerte, para evitar que sufras más, para prevenir el rechazo o el fracaso. Solo que lo hace de forma torpe, repitiendo patrones obsoletos. Agradecela por haberte acompañado hasta acá. Pero hace un pacto con vos mismo, a partir de hoy, esa voz ya no va a tener la última palabra. Porque el nuevo vos que estás construyendo necesita una mente que lo acompañe, no que lo limite. Y esa transformación empieza con cada palabra que elegís decirte cuando nadie más está mirando. Capítulo 4. Creencias, los planos invisibles de tu realidad. Todo lo que haces, sentís o evitas tiene raíces en un sistema de creencias que opera de manera silenciosa pero dominante. Las creencias no son simples ideas, son estructuras mentales que definen cómo interpretas el mundo, cómo te ves a vos mismo y qué consideras posible o imposible. Son los planos invisibles sobre los que se construye tu vida. Están tan integradas a tu forma de pensar que ni siquiera las notas. Y, sin embargo, son ellas las que determinan si vas a persistir o abandonar, si vas a confiar o dudar, si vas a crear algo nuevo o repetir lo mismo de siempre. Entender esto es esencial si querés rediseñar tu mente, porque no se puede construir un nuevo yo sobre cimientos antiguos. Tenés que excavar profundo y revisar lo que realmente crees. Una creencia es una afirmación sobre la realidad que tu mente aceptó como verdad. No importa si es real o no. Si vos crees que no soy bueno con el dinero, esa idea influye más en tu economía que cualquier curso de finanzas. Si crees que el amor siempre termina mal, tu cuerpo emocional va a reaccionar cada vez que alguien se acerque con afecto. No importa cuánta evidencia haya en contra, tu sistema de creencias selecciona y filtra la información para confirmar lo que ya asumió como cierto. Por eso, las creencias no son solo pensamientos, son filtros. Y lo que no pasa por ese filtro, ni siquiera lo ves. La mayoría de las veces no necesitas que la vida te limite, ya lo hace tu propia mente. Ahora bien, ¿de dónde salen estas creencias? La mayoría se forman en tu infancia, cuando tu mente estaba en modo absorbente. Cualquier frase dicha por una figura de autoridad, padres, maestros, figuras religiosas, se grababa con fuerza emocional. Y cuanto más emocional era la experiencia, más fuerte se volvía la creencia. Si cada vez que te equivocabas te hacían sentir vergüenza, tal vez formaste la creencia de que errar es inaceptable o si me equivoco, pierdo valor. Esa idea, en la adultez, se traduce en miedo a tomar riesgos, necesidad de control o parálisis ante la crítica. Y así vas viviendo con mapas antiguos en un territorio nuevo. Pero esos mapas pueden ser actualizados. El primer paso para transformar tus creencias es detectarlas. Y eso requiere una observación honesta. No de lo que pensás conscientemente, sino de lo que tus actos revelan. Porque tu vida habla más claro que tus ideas. ¿Qué evitas constantemente? ¿Qué resultados se repiten en tu historia personal? ¿Qué decís que querés, pero nunca alcanzás? En esas repeticiones está escondido el patrón. Y detrás del patrón, está la creencia. El miedo al rechazo, la sensación de no merecer, la convicción de que es demasiado tarde, todo eso no son simples emociones, son afirmaciones profundas que operan como comandos internos. Y mientras no los cambies, podés esforzarte todo lo que quieras, pero volverás al punto de partida. No por falta de voluntad, sino por lealtad inconsciente a tus viejos modelos mentales. Una vez detectadas, el siguiente paso es desafiarlas. Pregúntate, ¿quién me enseñó esto? ¿Es realmente cierto o simplemente habitual? ¿Qué experiencias me llevaron a creerlo? ¿Y qué pasaría si esta creencia no fuera verdad? Estas preguntas no son intelectuales, son herramientas de liberación. Porque en cuanto cuestionas una creencia, empezás a debilitar su poder. Y cuanto más la desafías con nueva información, con experiencias distintas, con decisiones valientes, más espacio creas para que una nueva creencia se instale. Porque sí, las creencias pueden ser reemplazadas. Pero no con afirmaciones vacías, sino con evidencia emocional. No basta con repetir soy capaz. Tenés que vivirlo. Tenés que actuar como alguien capaz, incluso cuando no lo sientas. Y después, tu mente irá reconfigurando su historia. Otra clave poderosa es entender que las creencias se refuerzan con el entorno.
Si vivís rodeado de personas que validan tus límites, que repiten tus excusas, que refuerzan tu visión negativa del mundo, esas creencias se vuelven casi imposibles de modificar. Pero si empezás a exponerte a nuevas ideas, nuevas voces, nuevas experiencias, tu mente empieza a recibir señales distintas. Por eso, cambiar de entorno mental es tan transformador como cambiar de hábitos. Lees otro tipo de libros. Escuchás otro tipo de conversaciones. Te vinculás con personas que viven desde un nivel más alto de conciencia. Y eso, lentamente, reeduca tus referencias internas. Lo que antes parecía imposible empieza a sentirse alcanzable. Y eso cambia todo. Finalmente, hay algo que debes saber: vos no sos tus creencias. Sos el ser que puede observarlas, cuestionarlas, elegir otras. Sos la conciencia detrás del contenido. Eso significa que tenés la libertad de reconstruirte, no solo en lo que haces, sino en lo que crees sobre vos, sobre los demás y sobre la vida. Esa es la verdadera ingeniería de la mente, no imponer ideas positivas, sino desmantelar las mentiras que te contaste durante años y reemplazarlas por verdades que te potencien. Y aunque este proceso no sea fácil ni rápido, es el más valiente que podés emprender. Porque una mente que cambia de creencias, cambia su destino. Capítulo 5. La emoción como lenguaje oculto del yo. La emoción no es una debilidad. No es un obstáculo que deba reprimirse para ser productivo, ni una reacción que se deba disimular para parecer fuerte. La emoción es un lenguaje. Uno profundo, simbólico, silencioso. Es la forma en que tu mente inconsciente te habla cuando no tenés palabras para explicar lo que te pasa. Cada emoción trae un mensaje. Una necesidad no atendida, una herida abierta, un deseo reprimido o una verdad que no estás queriendo mirar. Si querés reconstruir tu identidad, no podés ignorar este idioma interior. Necesitas aprender a leerlo, a respetarlo, a integrarlo como parte esencial de tu diseño mental. Porque no hay evolución real si no se transforma también la relación con lo que sentís. Las emociones no aparecen por casualidad. Cada una surge en función de lo que interpretás sobre una situación. No es lo que pasa lo que te afecta, sino lo que pensás que significa eso que pasa. Si alguien no responde tu mensaje, podés sentir indiferencia, preocupación o rechazo, dependiendo del sentido que le des. Tu emoción revela el guión que estás usando. Y ese guión, muchas veces, fue escrito hace años. Tal vez reaccionás con furia desmedida a la crítica, no por lo que te dicen hoy, sino porque en tu infancia aprendiste que criticar era sinónimo de castigo. O quizás te invade una tristeza inexplicable cada vez que alguien se va, porque inconscientemente revivís un abandono que nunca pudiste procesar. Lo emocional es biografía codificada. Y para liberar tu potencial, tenés que descifrar ese código. Este proceso no requiere que seas emocionalmente perfecto, sino emocionalmente consciente. La conciencia emocional no significa que dejes de sentir enojo, miedo o tristeza. Significa que los podés observar sin dejar que te controlen. Significa que podés notar que sentís miedo, sin obedecer al miedo. Que podés llorar, sin creer que estás roto. Que podés frustrarte, sin perder tu visión. El viejo paradigma decía: sentir es debilidad, controlar es fortaleza. Pero la ingeniería mental te dice lo contrario: la fortaleza real está en sentirlo todo sin colapsar, en permitir la emoción sin perder el rumbo. La madurez emocional no es la ausencia de emoción, sino la capacidad de convivir con ella sin que decida por vos. Hay emociones que necesitan expresión, no represión. Si reprimís sistemáticamente lo que sentís, ese material no desaparece, se almacena. En el cuerpo, en las conductas, en los síntomas. Lo que no se expresa, se transforma en tensión, en ansiedad, en autosabotaje. Tu cuerpo se convierte en el portavoz de lo que tu mente no se anima a decir. Por eso, parte del trabajo mental es permitir que esas emociones salgan de forma segura, canalizada, consciente. Escribir lo que sentís. Hablarlo con alguien de confianza. Respirar de forma profunda para liberar la carga. El solo acto de reconocer la emoción sin juzgarla tiene un efecto transformador. Le estás diciendo a tu mente: esto también tiene un lugar. Y cuando la emoción encuentra un lugar, deja de gritar. Pero no basta con liberar. También hay que reeducar. Porque muchas de tus respuestas emocionales no son tuyas, son aprendidas. Reaccionás como viste reaccionar a tus figuras de referencia. Si tus padres respondían con ira ante lo inesperado, aprendiste que la ira es la salida automática. Si tu entorno minimizaba lo que sentías, aprendiste a desconectarte de tus emociones.
Y así fuiste construyendo un patrón emocional que hoy operas sin darte cuenta. Por eso es necesario cuestionar ese patrón. ¿Esta emoción es proporcional? ¿Es útil? ¿Es habitual en mí? ¿Qué otra forma tendría de responder? Hacerte estas preguntas te permite diseñar un nuevo estilo emocional, más consciente, más funcional, más alineado con el yo que querés construir. La clave final está en integrar tus emociones como brújulas, no como cadenas. El miedo te puede mostrar dónde está el límite que aún no te animás a cruzar. La ira puede señalar una injusticia que necesitas confrontar. La tristeza puede recordarte lo que es valioso para vos. Y la alegría puede indicarte qué camino te da sentido. No se trata de eliminar las emociones negativas, sino de entender que vienen a enseñarte. Así, dejas de luchar contra vos mismo y empezás a usar todo tu sistema emocional como una fuente de autoconocimiento. Porque lo que sentís no está en contra tuyo, está a tu favor. Es parte de tu diseño. Y aprender a leer ese diseño es uno de los pasos más potentes para rediseñar tu ser. Capítulo 6. El diálogo interno, la voz que moldea tu identidad. Existe una conversación que nunca se detiene, una voz que te acompaña cada minuto del día, incluso en los momentos en que crees que no estás pensando. Esa voz no es otra que tu diálogo interno, el murmullo constante de tu mente que evalúa, juzga, interpreta y define todo lo que vivís. Lo que muchos ignoran es que esa voz no es pasiva, es activa, poderosa y formativa. La forma en que te hablas a vos mismo, los pensamientos que repetís mentalmente, las frases que usás para describirte, todo eso va esculpiendo lentamente tu identidad. El diálogo interno no es solo una consecuencia de cómo te sentís, es también la causa de cómo te sentís. Y si querés rediseñar tu mente, tenés que empezar por prestar atención a cómo te hablas. El problema es que la mayoría de las personas tiene un diálogo interno que opera en piloto automático, configurado por años de experiencias, críticas, fracasos y condicionamientos. Frases como no puedo, esto siempre me pasa, soy un desastre, no sirvo para esto parecen inofensivas, pero son repeticiones que programan tu mente para sostener una narrativa limitada. El cerebro, al escuchar una frase lo suficiente, la toma como un mandato. No distingue si lo que decís es literal, irónico o sarcástico. Si te decís a diario qué inútil que soy, tu mente lo registra como una orden. Y todo tu sistema emocional, perceptivo y conductual va a empezar a operar en sintonía con esa idea. Así se forma un yo fracturado, debilitado, lleno de etiquetas que nunca fueron cuestionadas. Es fundamental que entiendas que vos no sos tu diálogo interno. Vos sos el que lo escucha. Esa simple distinción te da poder. Te permite tomar distancia, observar qué tipo de mensajes te repetís, identificar de dónde vienen y decidir si querés seguir dándoles poder. La reingeniería mental comienza cuando tomás conciencia de tu lenguaje interior y empezás a redirigirlo. No con frases falsas ni con afirmaciones vacías que no te crees, sino con una narrativa más respetuosa, más objetiva, más aliada. En lugar de decir no puedo con esto, empezás a decir esto me desafía, pero puedo aprender. En lugar de afirmar siempre fracaso, podés pensar esta vez no funcionó, pero estoy creciendo. No es positivismo ciego, es realismo consciente. El diálogo interno no se cambia de un día para otro. Requiere atención constante, una vigilancia suave pero firme. Al principio, vas a notar que el tono interno es más hostil de lo que imaginabas. Vas a descubrir frases que te decís sin pensar, frases que quizás alguien más te decía en el pasado y que vos adoptaste como tuyas. La crítica interior, el desprecio, el perfeccionismo, la exigencia extrema, todo eso muchas veces tiene una voz específica, una entonación, una historia. Cuando la detectás, podés empezar a separarte de ella. Y ese acto, tan simple en apariencia, es una forma profunda de liberación. Para transformar tu diálogo interno necesitas desarrollar una nueva voz, una voz interna de guía, de apoyo, de dirección. Esta voz no te miente, no te sobreprotege, pero tampoco te castiga. Es una voz que te habla como un mentor, como un entrenador sabio, como alguien que cree en vos incluso cuando fallás. Este tipo de voz se cultiva con práctica. Escribiendo tus pensamientos, desafiando tus creencias limitantes, eligiendo palabras con más precisión. Incluso podés imaginar conversaciones contigo mismo donde cambias la narrativa. ¿Qué te dirías si fueras tu propio mejor amigo? ¿Cómo responderías a tus propios errores si te hablaras desde la compasión y no desde la vergüenza? Este cambio de tono transforma no solo tu autoestima, sino tu nivel de energía y tu visión del futuro. El lenguaje crea realidad.
No hay construcción de un nuevo yo sin transformación del lenguaje interno. Cada palabra que usas en tu mente es un ladrillo en la arquitectura de tu identidad. Si querés una mente más fuerte, más libre, más enfocada, necesitas comenzar por las frases que permitís que vivan dentro de vos. Esas frases te programan. Y si vos no las elegís conscientemente, alguien más ya lo hizo por vos. Aprende a observar lo que te decís, a cambiar lo que ya no sirve, a instalar nuevas formas de hablarte. Porque la voz que más vas a escuchar en tu vida es la tuya. Asegúrate de que sea una voz que construya, no que destruya. Capítulo 7. Reescribiendo tu narrativa personal. Cada persona tiene una historia. Un relato que se cuenta a sí misma sobre quién es, qué merece, qué puede lograr y cómo funciona el mundo. Esta narrativa personal no es simplemente un recuerdo del pasado, sino una construcción activa que da sentido a lo que viviste, justifica lo que sos y, sobre todo, limita o expande lo que podés llegar a ser. La narrativa no es neutral. Es una lente. Si tu historia está plagada de fracasos sin integrar, de heridas sin sanar, de etiquetas que otros te pusieron y vos aceptaste, entonces vivirás con una sensación constante de estar atrapado en un guión que no escribiste. Pero si aprendes a identificar, cuestionar y reconstruir tu narrativa, podés cambiar radicalmente la dirección de tu vida. Porque quien controla la historia que se cuenta a sí mismo, controla su identidad y su futuro. Muchos viven atrapados en narrativas heredadas, narrativas impuestas por sus familias, por su entorno, por sus traumas, por experiencias tempranas que marcaron profundamente su manera de verse. Quizás creciste escuchando que eras débil, que eras vago, que no servías para ciertas cosas, y sin darte cuenta convertiste esas opiniones en verdades. O tal vez tu historia interna está dominada por la culpa, por la vergüenza, por el peso de errores pasados que te repetís como si fueran lo único que te define. Lo que no se cuestiona se perpetúa. Y lo que se perpetúa termina moldeando tu percepción de cada nueva oportunidad que aparece. Por eso, reescribir tu narrativa no es un lujo emocional, es una necesidad para poder construir una versión más auténtica y libre de vos mismo. El primer paso para transformar tu historia interna es verla. Observar con honestidad el relato que te venís contando desde hace años. No como víctima, ni como juez, sino como autor consciente. ¿Cuál es tu narrativa actual? ¿Qué frases repetís cuando hablas de vos? ¿Qué tipo de papel te asignas en tu vida? El que siempre pierde, el que nunca es suficiente, el que necesita aprobación, el que no merece amor. Nombrar tu guión es comenzar a desmantelarlo. Y no se trata de negar lo vivido, sino de reencuadrarlo. De comprender que lo que pasó no tiene por qué seguir definiéndote hoy. Que podés usar tu pasado como punto de partida, no como prisión. Cuando reescribís tu historia, no estás mintiendo ni maquillando la realidad. Estás eligiendo una nueva forma de interpretar lo que viviste. Estás eligiendo qué aprendizajes querés sacar, qué sentido querés darle a tu camino, qué tipo de protagonista querés ser. Y esa elección cambia todo. Porque cuando dejas de verte como alguien roto y empezás a verte como alguien en transformación, tu energía interna se renueva. Aparece el impulso. Aparece el compromiso. Aparece la posibilidad. Las historias que te contás definen lo que intentás. Y lo que intentás define lo que alcanzás. Por eso, la narrativa no es solo interna, tiene consecuencias reales. Una nueva narrativa requiere nuevas palabras, nuevas metáforas, nuevos símbolos. En lugar de decir siempre me saboteo, podés decir estoy aprendiendo a sostener lo que me hace bien. En lugar de pensar todo lo arruino, podés pensarlo como estoy desaprendiendo hábitos que ya no me sirven. La diferencia parece sutil, pero tiene un impacto emocional profundo. Porque el lenguaje no solo describe tu realidad, la crea. Por eso, uno de los ejercicios más poderosos en la ingeniería mental es escribir una versión renovada de tu biografía, narrada desde la comprensión, la resiliencia, el crecimiento. No importa si todavía no sos esa versión, escribirla es empezar a darle vida. Cada vez que repetís una vieja historia sobre vos mismo, estás reforzando conexiones neuronales que mantienen viva esa identidad. Pero cada vez que contás tu historia de una forma más consciente, más constructiva, estás creando nuevas rutas mentales. Cambiar tu narrativa no es instantáneo, pero es progresivo. Cuanto más alimentas el nuevo relato, más se fortalece. Y llega un punto en que la historia vieja ya no se siente tuya. Ya no tiene fuerza. Porque la nueva narrativa se vuelve tu verdad vivida. No como una ilusión, sino como una elección sostenida. Vos no sos tu pasado. No sos tus errores. No sos las etiquetas que otros te pusieron.
sos el autor de tu historia. Y aunque no hayas elegido el primer capítulo, tenés el poder de escribir los siguientes con una nueva pluma, con una nueva mirada, con una nueva voz. Reescribí tu narrativa y estarás reprogramando tu identidad desde las bases. Porque al final, no se trata de olvidar lo que viviste. Se trata de elegir qué historia vas a contar con eso que viviste. Capítulo 8. El poder de la atención, donde enfocas, creces. La atención es el recurso más valioso que tenés. Más que tu tiempo, más que tu dinero, más que tu talento. Lo que haces con tu atención determina la calidad de tu experiencia, la dirección de tu pensamiento y la energía que movilizas día a día. Todo lo que crece en tu vida, crece porque le diste atención. Todo lo que se marchita, lo hace porque lo dejaste de mirar. La atención es la luz de una linterna en medio de la oscuridad, donde la apuntás, ahí ves. Donde no la dirigís, no ves, no existe, no cuenta. Y en un mundo donde todo compite por capturar tu mirada, notificaciones, redes, problemas ajenos, ansiedad digital, aprender a enfocar la atención se convierte en un acto revolucionario. Más aún, se convierte en el núcleo de tu capacidad para rediseñar tu mente. En ingeniería mental, la atención es la herramienta de transformación por excelencia. Es con la atención que detectas los patrones que querés modificar. Es con la atención que elegís detener un pensamiento automático. Es con la atención que notas qué emociones surgen, cuándo, y por qué. Y es con la atención que podés cortar la cadena de reacciones que antes parecían inevitables. Cuando no sos consciente de dónde está tu atención, te convertís en rehén de tus impulsos. Tu mente salta de tema en tema, tu energía se disipa, tu foco se fragmenta, y todo parece urgente pero nada es esencial. Pero cuando recuperas el control de tu enfoque, todo cambia. Porque empezás a vivir desde un centro, no desde la periferia. Lo primero que necesitas entender es que la atención es entrenable. No es un talento fijo. Es una habilidad que podés fortalecer todos los días. Y como todo músculo, necesita práctica y dirección. No se trata de forzar una concentración rígida ni de luchar contra tus distracciones, sino de cultivar una presencia estable. Una atención suave pero firme, como una brújula que vuelve a su norte incluso después de desviarse. Cada vez que notas que tu mente se fue, y la traes de nuevo al momento presente, estás construyendo ese músculo. Esos pequeños actos, repetidos con intención, generan cambios profundos en la estructura de tu conciencia. Además, es vital que revises qué estás alimentando con tu atención. Muchas veces, sin darte cuenta, estás regando pensamientos que te debilitan, emociones que te drenan, recuerdos que te hieren. Y no porque quieras, sino porque no aprendiste a elegir. Pensás en lo que te falta, en lo que temes, en lo que pudo haber sido. Y cada vez que lo haces, reforzás esa red neuronal. No podés evitar que ciertos pensamientos aparezcan, pero sí podés elegir cuánto tiempo se quedan. Podés decirles mentalmente, te veo, pero no te sigo. Y volver tu enfoque hacia algo más valioso, más real, más constructivo. Porque lo que elegís mirar, lo estás eligiendo como parte de tu identidad. Dominar la atención también implica aprender a protegerla. El entorno digital actual está diseñado para secuestrar tu foco. Algoritmos, notificaciones, titulares diseñados para generar reacción emocional. Todo busca tu atención porque tu atención vale dinero. Cada vez que te distraes, alguien más se beneficia. Por eso, gestionar tu enfoque es también un acto de soberanía mental. No se trata de aislarte del mundo, sino de decidir con claridad cuándo estás disponible y para qué. Crear espacios sin interrupciones. Tomarte momentos para respirar, pensar, escribir, sentir. Desconectarte para reconectarte. Porque si tu atención está siempre fragmentada, tu vida también lo estará. Una mente enfocada no es una mente tensa, sino una mente ordenada. Una mente que sabe priorizar. Que sabe que no puede hacerlo todo, verlo todo, resolverlo todo al mismo tiempo. Que elige pocas cosas, pero las elige bien. Y que cuando se compromete con algo, le da su energía entera. Ese tipo de atención construye presencia. Y la presencia es el estado mental desde donde nacen la creatividad, la inteligencia emocional y la verdadera transformación. Porque solo cuando estás realmente presente podés escuchar tus necesidades más profundas, ver con claridad tus hábitos inconscientes y tomar decisiones alineadas con tu nuevo yo. Si querés rediseñar tu mente, tenés que convertirte en el guardián de tu atención. No como un policía mental, sino como un jardinero que cuida que crece en su espacio interior. Presta atención a lo que te resta fuerza. Presta atención a lo que te expande.
Observa qué tipo de pensamientos se repiten cuando estás cansado, estresado o distraído. Y no los alimentes más. No porque sean malos, sino porque ya no te sirven. Y en su lugar, empezá a dirigir tu atención hacia pensamientos que te inspiren, hacia emociones que te eleven, hacia imágenes internas que reflejen la persona que querés ser. Tu mente sigue la dirección de tu enfoque. Y tu vida sigue la dirección de tu mente. Todo empieza por donde decidís mirar. Capítulo 9. La mente como arquitectura, rediseñar desde los cimientos. Imaginar tu mente como una estructura arquitectónica puede cambiar completamente la forma en que entendés tus patrones, tus creencias y tu identidad. Así como una casa se construye sobre cimientos, con planos, materiales, niveles y detalles que definen su forma y su función, tu mente también fue construida con ideas, experiencias, emociones y significados que se fueron acumulando desde tu infancia. Muchos de esos componentes no fueron elegidos por vos. Te los inculcaron tus padres, tus maestros, tu entorno, tus heridas, tus miedos. Y sin darte cuenta, te encontrás habitando una casa mental que no diseñaste, que a veces es oscura, que tiene rincones que evitas, que te resulta incómoda pero familiar. El problema es que, si no rediseñas esa arquitectura interna, vivís atrapado en un espacio mental que limita tu expansión. El primer paso para rediseñar tu mente es reconocer que no estás obligado a seguir viviendo en los mismos esquemas que heredaste. No sos tus paredes, no sos tus techos mentales, no sos el plano que alguien más trazó para vos. Sos el arquitecto. Y como tal, tenés el derecho y el poder de demoler, replantear, reconstruir. Pero no podés rediseñar si no inspeccionás primero. Tenés que mirar cada habitación de tu mente con atención, tus creencias sobre el amor, sobre el éxito, sobre el fracaso, sobre vos mismo. ¿De dónde vienen? ¿Qué función cumplen? ¿Te protegen o te encarcelan? No todas las creencias son enemigas, pero muchas están desactualizadas. Como un diseño que alguna vez sirvió, pero hoy ya no te representa. Revisar tus cimientos mentales es una tarea profunda. Algunos fueron construidos sobre traumas, sobre carencias, sobre silencios prolongados. Y desarmarlos puede ser doloroso, pero necesario. No se trata de rechazar tu pasado, sino de comprender que lo que alguna vez fue una defensa útil hoy puede ser un límite innecesario. Por ejemplo, si de chico aprendiste que mostrar emociones era peligroso porque nadie te contenía, probablemente construiste una mente donde la frialdad emocional era sinónimo de seguridad. Pero hoy, en tu presente adulto, ese mismo esquema te puede estar impidiendo conectar de verdad con otros o con vos mismo. Y ahí es donde entra la ingeniería mental, observar el diseño, cuestionar la lógica y abrir nuevas posibilidades. La mente también tiene habitaciones ocultas. Esos lugares donde guardas culpas, dolores, memorias reprimidas. Y como cualquier parte de una casa que se abandona, se llenan de polvo, de humedad emocional, de fantasmas. Rediseñar tu mente implica entrar también en esos espacios. No para quedarte ahí, sino para limpiarlos, para ventilar lo que reprimiste, para integrar lo que antes evitabas. Porque no podés construir una mente luminosa si dejas rincones oscuros intactos. La integración no es olvidar, es incluir. Y al incluir, dejas de tener que esconderte de vos mismo. Además, una mente rediseñada necesita nuevas ventanas. Espacios por donde entre la luz, por donde puedas ver posibilidades. Muchas personas viven en una arquitectura mental sin salida, sin visión, donde todo parece repetirse. ¿Cómo esperas ver oportunidades si tus esquemas te hacen mirar siempre en la misma dirección? Nuevas ventanas implican nuevos enfoques, libros diferentes, conversaciones distintas, experiencias que expanden. Cada vez que te expones a una idea transformadora, es como abrir una ventana más grande dentro de vos. Y eso, poco a poco, cambia el aire que respiras internamente. El rediseño mental también requiere derribar paredes internas, límites que creías fijos, pero que eran solo construcciones mentales. Yo no sirvo para esto no es para mí, yo siempre fui así. Frases que suenan a verdad, pero que son solo estructuras viejas. Y a veces, basta con cuestionarlas con fuerza para que empiecen a tambalear. Porque la mente es moldeable. No es cemento, es arcilla. Y cuando decidís modelarla con presencia, con conciencia y con intención, descubrís que podés crear nuevas formas de pensar, de actuar y de sentir. El rediseño no es fantasía, es una práctica. Finalmente, toda arquitectura necesita mantenimiento. No basta con rediseñar una vez. Así como una casa necesita cuidados constantes, tu mente también.
Las creencias nuevas deben ser reforzadas. Los espacios limpios deben mantenerse con hábitos saludables. Las ventanas abiertas deben renovarse con experiencias significativas. Porque si descuidas tu estructura mental, las viejas formas volverán. No por maldad, sino por inercia. La mente siempre tiende a lo conocido. Por eso, convertirte en el arquitecto consciente de tu pensamiento no es un acto puntual, es una forma de vida. Una elección diaria. Y una declaración poderosa: ya no soy el producto de lo que me pasó. Soy el creador de lo que viene. Capítulo 10. Reprogramar tu diálogo interno, la voz que construye o destruye. La mente no solo piensa, habla. Y lo hace en silencio, todo el tiempo. Ese flujo continuo de palabras, frases, juicios y afirmaciones que se repiten dentro de vos es lo que llamamos diálogo interno. Es la voz con la que te contás tu historia, con la que interpretas lo que te pasa, con la que decidís cómo responder a lo que ocurre. Muchas veces no somos conscientes de esa voz, porque opera de forma automática, como una radio encendida de fondo. Pero que no la escuches claramente no significa que no esté influyendo. De hecho, es una de las fuerzas más poderosas que determinan tu autoestima, tu autoconcepto y tu capacidad para actuar. El problema es que, en la mayoría de las personas, ese diálogo está distorsionado, es crítico, es negativo. Aprendimos a hablarnos con exigencia, con duda, con culpa. Desde chicos absorbimos mensajes que nos enseñaron a corregir más que a alentar, a criticar más que a validar. Y ese patrón quedó grabado como una banda sonora interna que repite cosas como: no es suficiente, vas a fallar, seguro te va a salir mal, otra vez vos, haciendo lío, ¿quién te crees que sos? Ese tipo de lenguaje interno no es solo ruido mental. Es construcción identitaria. Cada frase que repetís con frecuencia se convierte en una piedra más en la arquitectura de tu personalidad. Y si las piedras son de juicio, la casa se vuelve una prisión. Por eso, en ingeniería mental, una de las tareas fundamentales es observar, interrumpir y reprogramar ese diálogo. No podés cambiar lo que no notas. El primer paso es ponerle atención activa a cómo te hablas cuando cometes un error, cuando intentás algo nuevo, cuando te mirás al espejo o cuando fallas. ¿Sos tu peor juez o tu mejor aliado? ¿Te hablas como alguien que quiere crecer o como alguien que se sabotea? Lo que descubras puede doler, porque quizás nunca notaste cuánto te maltratás con la voz interna. Pero es necesario. Porque si no cambias la forma en que te hablas, nada de lo que construyas afuera será suficiente para sostener tu bienestar interno. Reprogramar el diálogo interno no es repetir frases vacías frente al espejo. No se trata de fingir optimismo ni de negar la realidad. Se trata de introducir una nueva forma de hablarte que sea firme pero compasiva, realista pero alentadora. Cambiar frases como esto es imposible por esto es un desafío, pero puedo aprender a manejarlo. Cambiar siempre lo arruino por estoy aprendiendo, y cometer errores es parte del camino. Cambiar soy un desastre por estoy en proceso, y cada día ajusto algo más. Ese tipo de cambio no es cosmético, es estructural. Porque cambia la manera en que tu mente interpreta el mundo, y por lo tanto, cambia tu respuesta emocional y conductual. Además, el lenguaje crea neuroplasticidad. Cada vez que repetís una frase con emoción, fortaleces las conexiones neuronales asociadas. Por eso, si repetís pensamientos negativos con intensidad emocional, tu mente los graba como verdades. Pero si empezás a elegir conscientemente nuevas frases, aunque al principio te suenen extrañas, y las acompañás con intención, tu mente empieza a construir nuevas rutas. El cerebro no distingue entre lo que es verdad objetiva y lo que es pensamiento repetido con fuerza. Solo graba lo que se repite con energía. Y ahí está tu poder, podés elegir qué grabar. No es fácil al principio. La mente vieja va a resistir. Va a decirte que eso es ridículo, que no va a funcionar, que mejor no te ilusiones. Pero esa resistencia no es la verdad, es la inercia de una narrativa vieja. Y cuanto más la desafíes, más se debilita. El truco está en la constancia. No es suficiente con hacerlo un día. Tenés que reeducar tu lenguaje como quien aprende un nuevo idioma, palabra por palabra, día tras día, hasta que lo nuevo se vuelva natural. Y lo hará. Porque la mente se adapta. Solo necesita dirección. También es importante recordar que no se trata de buscar una voz interna que sea positiva todo el tiempo, sino de cultivar una voz que te apoye en lo que estás creando. Una voz que te diga la verdad, pero desde la posibilidad, no desde el miedo. Una voz que te rete, pero que también te sostenga. Porque al final, sos vos con vos.
Y si no contás con vos mismo, estás solo. Pero si te volvés tu propia base, podés avanzar, caerte, levantarte, aprender y seguir, sin depender del aplauso ni del juicio externo. Porque adentro hay una voz que te conoce, que te acompaña y que te recuerda quién estás eligiendo ser. Cambiar tu diálogo interno es un acto de libertad. Es dejar de repetir lo que otros te dijeron. Es dejar de ser eco de tu pasado. Y es comenzar a narrar tu historia con un tono nuevo, uno en el que vos sos protagonista, no víctima. Uno en el que vos diseñás, decidís y dirigís. La mente seguirá hablando. Pero ahora, vos tenés la última palabra. Capítulo 11. El poder del enfoque, entrenar la atención como herramienta de transformación. En un mundo saturado de estímulos, tu atención se ha convertido en uno de tus recursos más valiosos y también más vulnerables. Cada día estás expuesto a miles de elementos que buscan capturar tu mirada, tu energía mental, tu tiempo. Publicidades, notificaciones, conversaciones, pensamientos, distracciones. Todo compite por un segundo de tu enfoque. Y lo que muchas veces no se comprende es que allí donde pones tu atención, pones tu poder. Tu atención no solo observa, crea. Alimenta. Multiplica. Si enfocas tu mente en lo que falta, esa escasez crece en tu percepción. Si enfocas en lo que duele, el dolor se amplifica. Pero si aprendes a enfocar en lo que nutre, en lo que suma, en lo que te conecta, tu experiencia de la vida cambia por completo. El enfoque es una herramienta de ingeniería mental. Porque no se trata solamente de lo que te pasa, sino de lo que decidís mirar de eso que te pasa. Podés tener el mismo hecho frente a vos, y dependiendo de hacia dónde dirigís tu atención, tu interpretación será completamente distinta. Por ejemplo, una ruptura puede verse como un fracaso irreparable o como una puerta hacia una nueva etapa. Un error puede percibirse como humillación o como aprendizaje. La diferencia no está en el hecho, sino en el ángulo desde el que lo enfocás. Y ese ángulo se puede entrenar. Entrenar la atención implica asumir que tu mente, por defecto, tiende al ruido, a la dispersión y a la preocupación. Porque así ha evolucionado, para sobrevivir, no para estar en paz. Pero vos no sos esclavo de ese diseño. Podés refinarlo. Podés enseñarle a tu mente a elegir dónde quedarse, qué priorizar, qué nutrir. Y eso comienza con una práctica sencilla pero revolucionaria, observarte. Cuando estés atrapado en una emoción densa, cuando sientas que tu energía baja o tu pensamiento se enreda, pregúntate, ¿dónde está mi atención? ¿Estoy enfocando en lo que puedo controlar o en lo que me supera? ¿Estoy mirando lo que me fortalece o lo que me drena? Cada vez que redirigís tu atención conscientemente, estás reclamando tu poder mental. Estás interrumpiendo el piloto automático de la reactividad y activando el modo creador. Porque lo que enfocas se expande. Y si todos los días elegís mirar lo que suma, aunque sea un pequeño gesto, tu percepción general empieza a cambiar. No porque el mundo sea perfecto, sino porque tu foco se vuelve más inteligente, más intencional, más coherente con el tipo de persona que querés ser. Y esa coherencia genera paz. Porque tu mente deja de estar a merced del caos y empieza a trabajar a tu favor. Ahora bien, el enfoque no es rigidez. No se trata de negar lo que duele ni de fingir optimismo. Se trata de no quedarte atrapado en lo que no suma. Se trata de darle espacio al dolor para hacer sentido, pero no convertirlo en la única narrativa. Se trata de ver el miedo, pero también ver el coraje. De mirar el error, pero también ver la oportunidad. Tu atención es un lente. Y ese lente puede empañarse o aclararse según el hábito que desarrolles. Por eso, la ingeniería del enfoque no es un truco de motivación, es una disciplina. Es una forma de vida en la que decidís que tu energía no se gasta en alimentar el ruido, sino en construir claridad. Una técnica poderosa para entrenar tu enfoque es la práctica del silencio consciente. No es meditación compleja. Es simplemente detenerte durante unos minutos al día para estar en presencia con vos mismo, sin estímulos. Solo observando qué aparece en tu mente, sin engancharte. Esa práctica te enseña a ver los pensamientos sin convertirte en ellos. A mirar el flujo mental sin ahogarte en él. Y con el tiempo, te da el músculo para elegir qué pensamiento seguir y cuál soltar. Porque el enfoque no es solo concentración, es elección. Elegís a qué pensamientos darles vida y a cuáles dejarlos morir por falta de atención. Otra herramienta es el agradecimiento deliberado. No como una consigna automática, sino como una manera de reconectar tu foco con lo que ya tenés. Cada día podés elegir encontrar 3 cosas por las que agradecer, incluso en medio del caos.
Esa decisión no borra lo difícil, pero te entrena a mirar también lo que sostiene. Y eso cambia tu estado interno. Porque la mente, cuando se siente en escasez, entra en modo defensa. Pero cuando se enfoca en lo valioso, se abre, se expande, crea. En definitiva, el enfoque no es algo que tenés o no tenés. Es algo que se cultiva. Y cuanto más lo entrenás, más descubrís que tu atención es como un láser, donde lo dirigís, concentrás energía. Y con esa energía podés destruir creencias limitantes o construir nuevas realidades. El enfoque es poder. Y si aprendes a dirigirlo, dejas de ser víctima de lo que capta tu atención y te convertís en el autor de lo que querés construir. Capítulo 12. Neuroplasticidad. Cómo reconfigurar tu cerebro desde la experiencia. Uno de los descubrimientos más revolucionarios de la ciencia moderna es que el cerebro humano no es una estructura rígida ni definitiva. Durante mucho tiempo se creyó que, al llegar a la adultez, nuestras conexiones neuronales quedaban fijas y que el desarrollo cerebral tenía un punto final. Sin embargo, hoy sabemos que el cerebro es plástico, cambia, se adapta, se reorganiza. Este fenómeno se llama neuroplasticidad y es la base científica que valida todo proceso de transformación mental, emocional y conductual. En otras palabras, no estás condenado a ser quien fuiste. Podés construir una versión completamente nueva de vos mismo, si sabes cómo trabajar con tu cerebro. La neuroplasticidad significa que cada pensamiento, emoción, hábito o experiencia repetida tiene el poder de modificar físicamente la estructura cerebral. Las neuronas se conectan entre sí mediante sinapsis, y esas conexiones se refuerzan o se debilitan según el uso. Lo que más repetís, se fortalece. Lo que dejas de usar, se desintegra. El principio es simple pero profundo, lo que se dispara junto, se conecta. Si cada vez que enfrentas una dificultad pensás que vas a fracasar, esas dos ideas, dificultad igual a fracaso, se vuelven una conexión fuerte. Pero si aprendes a reemplazar ese patrón por otro, dificultad igual a oportunidad de aprendizaje, y lo repetís lo suficiente, tu cerebro lo graba como un nuevo circuito. Y eso cambia tu forma de interpretar la vida. Pero no se trata solo de pensar diferente. La neuroplasticidad requiere experiencia emocional. No basta con repetir afirmaciones si no hay una carga de sentido, una vivencia que respalde el nuevo patrón. Por eso, la transformación mental profunda implica actuar de forma distinta, sentir nuevas emociones, exponerse a nuevas experiencias. Cuando salís de tu zona de confort y haces algo que desafía tu identidad anterior, como hablar en público, defenderte, poner un límite, o mostrarte vulnerable, tu cerebro se ve forzado a crear nuevas rutas. Y si esas experiencias son significativas y se repiten, las nuevas conexiones se consolidan. Estás reescribiendo tu mapa neuronal desde la vivencia. Esto implica que cada día es una oportunidad real de ingeniería cerebral. No es poesía motivacional, es biología. Cada vez que elegís conscientemente pensar, sentir o actuar de forma diferente, estás reestructurando tu cerebro. Estás construyendo una nueva configuración mental que, con el tiempo, se convierte en tu nueva normalidad. Al principio, estos cambios se sienten incómodos, poco naturales. Porque tu cerebro está acostumbrado a sus viejos caminos. Pero eso no es señal de fracaso, es señal de que estás caminando por una ruta no transitada. Y cuanto más la recorres, más clara se vuelve. Además, la neuroplasticidad no ocurre solo a nivel cognitivo. También impacta en tus emociones, tus respuestas fisiológicas y tu percepción del entorno. Si entrenas tu mente a ver oportunidades donde antes solo veías amenazas, tu sistema nervioso se calma. Si cultivas pensamientos compasivos hacia vos mismo, tu amígdala, centro del miedo, se vuelve menos reactiva. Si practicas gratitud de forma sostenida, tu cerebro incrementa la liberación de dopamina, reforzando circuitos de bienestar. Todo está conectado. Y vos podés intervenir. Pero hay un elemento esencial que no se puede ignorar, la repetición. No basta con hacerlo una vez. El cerebro necesita señales claras y sostenidas para considerar que un nuevo patrón merece consolidarse. Y esto requiere práctica deliberada, constancia, disciplina. Por eso es tan importante generar hábitos conscientes, rituales diarios que refuercen tu nueva identidad. Puede ser escribir todos los días lo que estás aprendiendo, visualizar tus metas, practicar afirmaciones, o tener conversaciones conscientes que te conecten con tu nuevo yo. Cuanto más consistente seas, más rápido y profundo será el cambio. También es vital entender que la neuroplasticidad no solo construye, también puede destruir. Si alimentas el miedo, la queja, el resentimiento o la autocrítica constante,
esos patrones se fortalecen. Si te rodeas de contextos negativos, tus conexiones mentales se adaptan a ese ambiente. Por eso, trabajar en tu entorno, en tus relaciones, en tu lenguaje y en lo que consumís mentalmente es parte de la reingeniería personal. Tu cerebro es un reflejo de tus hábitos. Y si querés un nuevo cerebro, necesitas nuevos hábitos. Incluso el cuerpo participa. El movimiento físico, el descanso profundo y la nutrición adecuada son claves para apoyar la neuroplasticidad. El ejercicio aeróbico, por ejemplo, estimula la producción de BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, una proteína que ayuda a formar nuevas conexiones neuronales. Dormir bien consolida el aprendizaje y refuerza las redes neuronales creadas durante el día. Comer alimentos que nutren al cerebro, ricos en omega 3, antioxidantes y vitaminas, crea un terreno fértil para que las nuevas ideas e identidades se arraiguen. En resumen, la neuroplasticidad te devuelve el control. Te demuestra que no estás condenado a vivir dentro de los límites de tu pasado. Que no sos el producto final de tu historia, sino un proceso en evolución. Que no importa cuánto tiempo hayas vivido atrapado en ciertas formas de pensar, sentir o actuar, podés cambiarlas. Requiere conciencia, intención, repetición y acción. Pero es posible. Y cuando te apropias de esa capacidad, todo cambia. Porque entendés que no necesitas esperar un milagro externo para convertirte en otra persona. El milagro está ocurriendo ahora mismo, dentro de vos, cada vez que elegís de forma diferente. La transformación real no es un salto, es una construcción. Y tu cerebro, si lo entrenás, es el terreno más fértil que existe para edificar la mejor versión de vos. Capítulo 13. El lenguaje interior, cómo tus palabras moldean tu identidad. El diálogo interno es una de las fuerzas más poderosas, pero más subestimadas, en la construcción del ser humano. Lo que te decís cuando nadie te escucha, lo que murmurás mentalmente en momentos de tensión, lo que pensás de vos mismo cuando fallás o triunfás, todo eso configura silenciosamente tu identidad. El lenguaje interior no es solo una reflexión privada, es el guión que moldea tu percepción, tu conducta y tu destino. Es, en esencia, la conversación constante con la que esculpís tu mente. Desde que despertás hasta que dormís, hablas contigo mismo. Esa voz interna comenta, interpreta, evalúa. Puede ser tu mayor aliada o tu más cruel saboteadora. Cuando esa voz está impregnada de crítica, duda o desprecio, tu sistema nervioso responde con estrés, ansiedad y retraimiento. Pero cuando esa voz se vuelve comprensiva, firme, inspiradora, tu mente se alinea con la acción, la confianza y la expansión. La clave está en reconocer que tu forma de hablarte no es un simple eco de tu realidad, es un agente activo que la crea. Por eso, si querés construir un nuevo yo, necesitas empezar por transformar tu lenguaje interior. Y eso no significa autoengañarte con frases vacías de optimismo. Significa rediseñar la estructura de tus pensamientos para que estén al servicio de tu crecimiento. Significa hablarte como hablarías a alguien que amás profundamente, con verdad, con firmeza, con respeto. Significa sustituir el no puedo por el aún estoy aprendiendo, el siempre fracaso por el cada vez me acerco más, el soy un desastre por el estoy en construcción. El cerebro no distingue entre una amenaza real y una imaginada. Y tampoco distingue entre las palabras que recibís del exterior y las que te decís a vos mismo. Por eso, cuando usás un lenguaje interior destructivo, tu mente lo asume como verdad y reacciona en consecuencia. Se inhibe, se defiende, se bloquea. Pero cuando usas un lenguaje que empodera, aunque al principio te suene artificial, tu mente se abre a nuevas posibilidades. Con el tiempo, esas nuevas formas de hablar se convierten en nuevas formas de pensar, y luego en nuevas formas de ser. Esto tiene implicaciones profundas. Porque muchas veces no es el entorno el que nos detiene, sino la narrativa que construimos sobre nosotros mismos. Frases como yo siempre fui así, eso no es para mí, ya es tarde para cambiar, son sentencias que te encerrás sin darte cuenta. Pero si elegís conscientemente otro tipo de narrativa, más flexible, más amorosa, más abierta al cambio, empezás a expandir tus márgenes. Y cuando la expansión ocurre dentro, el mundo exterior se acomoda para reflejarla. Es fundamental observar cómo te hablas en momentos de error, desafío o vulnerabilidad. Ahí es donde se revelan tus patrones más arraigados. Si te castigas, si te insulas, si te retraes, es probable que estés reproduciendo voces del pasado que no te pertenecen. Padres críticos, figuras de autoridad que te marcaron, experiencias que dejaron huella. Pero ahora tenés el poder de actualizar ese lenguaje. Podés enseñarle a tu mente una nueva forma de tratarte, más alineada con la persona que querés ser.
Una herramienta poderosa para trabajar esto es la escritura consciente. Anotar lo que te decís, especialmente en momentos difíciles, y luego reescribirlo desde una perspectiva más sabia, es un acto de reingeniería interior. Es como cambiar el código fuente de un programa mental que se ejecuta en automático. También podés practicar afirmaciones con anclaje emocional, frases que expresen tu intención de cambio, pero que además estén respaldadas por una emoción intensa, por una imagen clara, por una respiración profunda. Eso le da al cerebro la señal de que el nuevo lenguaje no es un adorno, sino una necesidad vital. El entorno también importa. Rodearte de personas cuyo lenguaje sea constructivo, escuchar contenido que eleve tu narrativa interna, consumir ideas que expandan tu visión del mundo, son formas de nutrir tu voz interior. Porque el lenguaje no se crea en el vacío, es un reflejo de tus influencias. Y si querés que tu voz interna cambie, necesitas alimentarla con estímulos que la inspiren. En última instancia, el lenguaje interior es una herramienta de ingeniería mental. Y como toda herramienta, puede ser usada para construir o destruir. La decisión es tuya. Nadie más puede hablarte como vos mismo. Nadie más puede reemplazar ese susurro constante que acompaña tu existencia. Así que hacelo un susurro que te levante, que te recuerde quién estás siendo y quién podés llegar a ser. Un lenguaje que no niegue tus caídas, pero que te impulse a levantarte. Un lenguaje que no te ahogue en el juicio, sino que te sostenga en la transformación. La voz que escuchas todo el día puede ser la voz que te empuje a evolucionar o la que te arrastre al estancamiento. Elegí con cuidado. Porque esa voz, sos vos. Capítulo 14. La ingeniería de hábitos, moldeando tu mente a través de la repetición consciente. Cambiar no es cuestión de un momento de inspiración, sino de una secuencia continua de decisiones conscientes. Y esas decisiones, cuando se repiten día tras día, forman hábitos. Los hábitos son los ladrillos invisibles con los que se construye tu identidad. No importa cuán grandiosa sea tu visión o cuán firme sea tu deseo de transformación, si tus hábitos no están alineados con tu nuevo yo, volverás una y otra vez al punto de partida. Por eso, la verdadera ingeniería mental empieza en lo más concreto, en la forma en que vivís tus días. Porque tus días son tu vida en miniatura. El poder de los hábitos no está solo en su repetición, sino en su capacidad para automatizar tu conducta. Lo que al principio requiere esfuerzo y conciencia, con el tiempo se convierte en parte de tu sistema operativo. Y es ahí donde reside el potencial transformador, cuando acciones que antes te parecían imposibles, levantarte temprano, meditar, alimentarte bien, estudiar, enfocarte, hablar con claridad, se vuelven parte de tu naturaleza, entonces la transformación ya no depende de la fuerza de voluntad, sino de la estructura mental que construiste. Pero construir nuevos hábitos no es simplemente cuestión de motivación. La motivación es volátil, se apaga con el cansancio, con el miedo, con las excusas. Lo que necesitas es un sistema. Un entorno que facilite la acción. Un ritual que marque el inicio. Un recordatorio que interrumpa el piloto automático. Una recompensa que refuerce el comportamiento. La ingeniería de hábitos es una ciencia precisa que se apoya en la psicología del comportamiento, pero también es un arte que requiere conocerte, experimentar, adaptar. Un hábito poderoso tiene tres componentes: la señal, la rutina y la recompensa. La señal es lo que dispara la acción, puede ser una hora específica, un lugar, una emoción o una acción previa. La rutina es el comportamiento en sí. Y la recompensa es lo que tu cerebro asocia con satisfacción, avance o alivio. Cuando comprendes esta estructura, podés descomponer tus viejos hábitos y rediseñar los nuevos. Si, por ejemplo, querés dejar de procrastinar, no basta con decidir dejar de postergar. Necesitas identificar qué lo detona: estrés, falta de claridad, miedo, qué rutina seguís, distraerte, posponer, y qué recompensa te da: alivio, placer momentáneo. A partir de ahí, podés sustituirlo por otro hábito con la misma estructura, pero con resultados distintos. Además, es vital empezar pequeño. El error más común en quienes quieren reinventarse es tratar de cambiar todo de golpe. Quieren levantarse a las 5 de la mañana, leer 2 libros por semana, dejar el azúcar, ir al gimnasio, meditar 1 hora y además empezar un nuevo emprendimiento. El resultado: colapso, culpa, abandono. La mente necesita consistencia, no intensidad. Empezar por hábitos tan pequeños que no puedas fallar: 1 minuto de respiración consciente, una flexión diaria, una frase positiva cada mañana, es lo que crea el momentum. Y ese impulso, sostenido, es el que desencadena la transformación real.
También hay que comprender que no todos los hábitos se construyen con la misma facilidad. Algunos requieren más energía porque van en contra de años de programación. Por eso, no basta con repetir, hay que entender, resignificar y muchas veces, sanar. Un hábito de autoestima, por ejemplo, puede enfrentarse con creencias profundas de indignidad. Un hábito de orden puede chocar con patrones de caos heredados. Por eso, cambiar un hábito a veces implica tocar emociones, heridas, historias. Y está bien. Esa es parte de la ingeniería interna. Otro punto clave, no necesitas sentirte inspirado para actuar. De hecho, muchos de los hábitos más transformadores se construyen incluso cuando no tenés ganas. Esa es la verdadera disciplina, actuar aunque no sientas. Porque sabes que cada acto es un voto por tu nuevo yo. Cada repetición fortalece el circuito neuronal. Cada vez que cumplís lo que te prometiste, aunque sea pequeño, tu mente registra que sos una persona confiable. Y eso cambia todo. A medida que tus hábitos cambian, cambia tu percepción de vos mismo. Ya no sos alguien que intenta cambiar, sino alguien que vive de una forma nueva. Ya no te definís por tus fallos, sino por tu constancia. Ya no necesitas forzar la transformación, simplemente la encarnás, porque es lo que haces cada día. Esa es la magia de los hábitos bien diseñados, hacen que la evolución sea inevitable. Construir un nuevo yo no se trata de hacer grandes cosas una vez. Se trata de hacer pequeñas cosas bien, todos los días. Esas pequeñas acciones, sumadas, multiplicadas, sostenidas, te convierten en alguien nuevo. Y no por accidente, sino por decisión. Por ingeniería. Capítulo 15. Reescribiendo la narrativa personal. El poder de redefinir tu historia. Uno de los errores más comunes en el proceso de transformación es creer que solo debemos cambiar nuestros comportamientos, nuestros hábitos o nuestros pensamientos del presente. Pero hay una dimensión aún más profunda y a menudo olvidada, la narrativa personal. Esa historia que te contás acerca de quién sos, de dónde venís, de por qué actúas como actúas. Esa línea invisible que une tus recuerdos, tus decisiones pasadas, tus caídas y tus logros, formando un relato que condiciona lo que crees que podés o no podés hacer. Si no reescribís esa narrativa, inevitablemente volverás a actuar desde ella. Porque nadie puede construir un nuevo yo mientras se aferra a una vieja historia. La narrativa personal no es lo que te pasó, sino cómo interpretaste lo que te pasó. No es la realidad objetiva, sino la versión subjetiva que tu mente elaboró para darle sentido al dolor, al abandono, al rechazo, al éxito o al amor. Es esa voz que te dice, siempre fui así, nunca pude con esto, mi familia es así, yo no soy como los demás, ya fracasé antes, seguro pasa de nuevo. Y lo más peligroso de estas frases es que se instalan como verdades absolutas, aunque solo sean juicios parciales, visiones distorsionadas, ecos de heridas no sanadas. Para construir un nuevo yo, tenés que convertirte en el autor consciente de tu historia. No para negar tu pasado, sino para resignificarlo. Reescribir la narrativa personal es una forma de ingeniería mental profunda, porque implica ir a las raíces de tu identidad, a los momentos fundacionales que determinaron tu autoimagen. Y ahí no se trata de cambiar los hechos, sino de cambiar el significado que les diste. Podés haber vivido dolor, pero eso no te convierte en una víctima. Podés haber fallado, pero eso no te convierte en un fracaso. Podés haber sido herido, pero eso no define tu capacidad de amar ni de avanzar. Este proceso requiere coraje, porque implica mirar con honestidad. Volver al niño o adolescente que fuiste y preguntarle, ¿qué historia construiste en ese momento? ¿Qué conclusiones sacaste de esa experiencia? ¿Qué decisiones tomaste sin darte cuenta? Muchas veces, esa narrativa está llena de lealtades invisibles a tus padres, a tu entorno, a tu versión antigua. Tal vez aprendiste a minimizarte para no incomodar. Tal vez aprendiste a callarte para evitar conflictos. Tal vez te acostumbraste a pensar que no merecías, que no valías, que no podías. Y todo eso lo arrastras sin saberlo. La buena noticia es que tu historia no está escrita en piedra. La podés recontar desde otra perspectiva, una más adulta, más libre, más compasiva. Podés mirar tus errores como aprendizajes, tus vacíos como motivaciones, tus traumas como puntos de inflexión. Podés elegir cuál es el relato que vas a contar sobre vos, porque no sos solo lo que te pasó, sos lo que haces con lo que te pasó. Y eso es libertad. Una herramienta poderosa para este trabajo es la autobiografía emocional. Escribir tu vida en forma de relato, pero luego releerla como si fueras un observador sabio, capaz de identificar los patrones, los nudos, los puntos de inflexión.
Después, reescribí esa misma historia desde la mirada de quien ha sanado, de quien ha crecido. No se trata de inventar, sino de reinterpretar. Esa relectura cambia la forma en que tu mente organiza los recuerdos, y por ende, cambia la forma en que actúas hoy. También es fundamental verbalizar tu nueva historia. Decirla en voz alta. Compartirla con personas que te respeten. Hacer de tu narrativa un acto creativo. Porque las palabras tienen poder, y al contarte desde otro lugar, empezás a verte diferente. No como alguien roto, sino como alguien en evolución. No como una víctima, sino como un autor. No como el que fue, sino como el que elige ser. Esto tiene un impacto directo en tu presente. Porque si cambias tu narrativa, cambia tu identidad, y si cambia tu identidad, cambia tu comportamiento. Por ejemplo, si tu antigua historia era yo siempre abandono todo, y decidís reescribirla como yo antes no sabía cómo sostenerme, pero ahora desarrollo disciplina día a día, tu cerebro empezará a actuar en coherencia con esa nueva afirmación. Así se reconfigura tu ser, desde la historia que decidís contarte. El pasado no puede cambiarse, pero su influencia sí. Y esa es la esencia del poder humano, la capacidad de resignificar. Lo que ayer fue tu excusa, hoy puede ser tu fuerza. Lo que ayer fue una herida, hoy puede ser el cimiento de tu empatía, de tu claridad, de tu vocación. Pero solo si decidís salir del piloto automático de la historia repetida y comenzar a escribir una nueva. En esta nueva narrativa, vos no sos el personaje secundario, ni la víctima de las circunstancias. Sos el protagonista. Sos quien decide, quien reinterpreta, quien se levanta, quien se transforma. Y aunque no tengas control sobre todo lo que te sucede, siempre tenés el poder de elegir el relato que construís con eso. Y ese relato, más que cualquier otra cosa, define la persona en la que te convertís. Capítulo 16. El entorno mental. Diseña el espacio donde tu nuevo yo pueda florecer. Uno de los aspectos más subestimados en cualquier proceso de transformación personal es el entorno. Muchas veces, las personas se enfocan exclusivamente en cambiar sus pensamientos, mejorar sus hábitos, construir una nueva narrativa, sin darse cuenta de que están intentando crecer dentro de un ecosistema mental y emocional que sigue estancado. Intentar convertirte en alguien nuevo mientras permaneces en un ambiente que refuerza tu versión antigua es como tratar de correr con una mochila llena de piedras, puede hacerse, pero a un costo enorme. Por eso, una parte esencial de la ingeniería de tu mente consiste en diseñar conscientemente el entorno que nutra, sostenga y potencia tu nuevo yo. El entorno mental no se limita al espacio físico, aunque eso también influye. Se refiere al conjunto de influencias que afectan lo que pensás, lo que sentís, lo que decidís, tus relaciones, tus rutinas, tus fuentes de información, tus conversaciones, tus redes sociales, tus hábitos digitales, incluso tu diálogo interno. Todo eso conforma el clima psicológico en el que vivís. Y como cualquier planta, tu mente necesita un terreno fértil para crecer. Si estás rodeado de estímulos que te distraen, de personas que te invalidan, de mensajes que refuerzan tus inseguridades, entonces no importa cuánto leas, cuánto medites, cuánto desees cambiar, tu entorno va a arrastrarte de vuelta a la versión que estás intentando dejar atrás. Por eso, el primer paso para rediseñar tu entorno mental es hacer un inventario consciente. Pregúntate, ¿qué elementos de mi entorno actual refuerzan mis viejos patrones? ¿Qué espacios me drenan en lugar de nutrirme? ¿Qué conversaciones me debilitan en vez de impulsarme? ¿Qué consumos me desconectan de mí mismo? Esta mirada no es para juzgarte, sino para darte claridad. Porque muchas veces vivís en modo automático, sin darte cuenta de que repetís actitudes no por falta de fuerza, sino porque el entorno te empuja a hacerlo. Una vez que identificas esas influencias, llega el momento de actuar. Esto no siempre implica cortar relaciones o aislarte del mundo, pero sí establecer límites. Por ejemplo, si estás trabajando en tu autoestima, tal vez necesites distanciarte por un tiempo de personas que se comunican desde la crítica o la ironía destructiva. Si estás cultivando un nuevo nivel de disciplina, quizás tengas que cambiar tus rutinas de ocio por espacios que te inspiren y te eleven. Si estás reconstruyendo tu identidad, probablemente debas revisar qué tipo de contenido consumís en redes, qué música escuchás, qué historias alimentás. El entorno también incluye el diálogo interno. Muchas personas viven en una casa mental hostil, donde cada error es castigado con dureza, donde la duda es constante, donde la autocrítica es ley. No basta con cambiar lo que haces si no cambias cómo te hablas mientras lo haces. La transformación auténtica se sostiene cuando el entorno interior se vuelve un lugar seguro, donde hay espacio para fallar sin destruirte, para sentir sin juzgarte, para avanzar sin exigencias imposibles.
Cultivar una mente compasiva, firme y enfocada no es un lujo, es una necesidad. También es clave construir un entorno simbólico. Esto puede parecer menor, pero tiene un impacto profundo: los objetos que te rodean, los colores que ves, las frases que tenés a la vista, los recordatorios visuales de tu proceso. Cuando tu entorno físico está alineado con tu nueva identidad, refuerza constantemente tu dirección. Un escritorio ordenado puede invitarte a enfocarte. Una pizarra con tus metas puede recordarte tus compromisos. Un cuaderno con tus avances puede darte perspectiva. No se trata de crear un templo de perfección, sino un espacio que refleje y potencie tu evolución. Y finalmente, está el entorno social. Las personas con las que más interactúas moldean tu percepción de lo que es posible, lo que es aceptable, lo que es deseable. Elegí con intención. Busca conversaciones elevadas. Acércate a quienes ya están en un camino similar al tuyo. Rodéate de energía constructiva. No siempre vas a poder cambiar a tu entorno inmediato, pero sí podés elegir qué espacio le das dentro de tu mente. Recordá, no todo el que te rodea debe tener acceso a tu mundo interno. La transformación requiere discernimiento. Diseñar tu entorno mental no es un acto pasivo, es una declaración de intenciones. Es decirle a tu mente: este es el lugar donde quiero que crezcamos. Y cuando lo haces con consistencia, los cambios dejan de depender solo de tu voluntad, porque tu entorno empieza a trabajar a tu favor. Te recuerda, te inspira, te cuida. Te sostiene cuando dudas. Y eso es lo que todo nuevo yo necesita: no solo una mente clara, sino un hogar interno y externo que lo contenga. Capítulo 17. La decisión final: elegir conscientemente quién vas a ser. Después de todo el viaje recorrido, después de explorar tu mente, tus hábitos, tus heridas, tus límites y tu poder, llegamos al momento más importante de toda transformación: la elección consciente. No la decisión impulsiva, ni la fantasía de cambio, ni el entusiasmo pasajero, sino una elección firme, tranquila y profunda de quién vas a ser de ahora en adelante. Porque, al final, construir tu nuevo yo no se trata solo de entender cómo funciona tu mente, sino de asumir la responsabilidad radical de dirigirla hacia donde vos querés ir. Esa es la esencia de la ingeniería mental: dejar de ser un efecto del pasado y convertirte en la causa de tu futuro. La transformación real no es un evento, es una práctica diaria. No es una epifanía momentánea, es un compromiso silencioso con lo que decidiste encarnar. Y para que esa decisión tenga fuerza, tiene que nacer de un lugar interior donde ya no necesitas demostrarle nada a nadie. Donde no buscas validación externa ni aprobación. Donde no actúas desde la carencia, sino desde la claridad. Construir tu nuevo yo es recordar todos los días, incluso en los días oscuros, que no estás condenado a repetir tu historia. Que no sos tus errores, tus traumas ni tus viejas versiones. Sos lo que elegís hoy, ahora, con cada acto, con cada palabra, con cada pensamiento. La mente va a intentar sabotear esa elección. Te va a susurrar que es tarde, que no podés, que ya probaste y fallaste. Te va a mostrar viejas pruebas disfrazadas de nuevas. Pero ahora vos tenés herramientas. Tenés conciencia. Tenés el mapa del sistema. Y sobre todo, tenés el poder de elegir de nuevo. Incluso cuando fallás. Incluso cuando retrocedes. Porque la diferencia entre el yo viejo y el nuevo no es perfección, es presencia. El nuevo yo no es quien nunca cae, es quien cada vez se levanta más consciente, más sabio, más alineado con su esencia. Elegir quién vas a ser no es una afirmación vacía. Es una práctica encarnada. Es cambiar el diálogo interno por palabras que te eleven. Es transformar tus rutinas, aunque parezca pequeño. Es hacer espacio para lo nuevo, aunque duela soltar lo viejo. Es decirte: esto es lo que merezco, y vivir como si eso ya fuera una realidad. Es tratarte como la persona en la que te estás convirtiendo, no como la que estás dejando atrás. El nuevo yo no aparece de la noche a la mañana. Se construye en el silencio de tus decisiones. En cómo te levantás cuando nadie te ve. En lo que haces cuando es más fácil rendirse. En el tipo de energía que elegís alimentar. En lo que permitís y en lo que ya no tolerás. En el amor que te das sin necesidad de que venga de afuera. En la visión que sostenés incluso cuando el entorno no la refleja. Si llegaste hasta acá, es porque hay una parte de vos que ya despertó. Una parte que ya no puede volver a dormirse. Una parte que no se conforma con sobrevivir, que quiere vivir con propósito, con fuerza, con dirección. Esa parte es tu núcleo. Es la semilla de tu nuevo yo. Y ahora,
Solo queda una cosa por hacer, elegir nutrirla. Cada día. Con cada pensamiento. Con cada acción. Porque ya no se trata de quién fuiste, sino de quién decidí ser. Y si este libro resonó con vos, si en algún punto tocó algo interno que te dio claridad o impulso, te invito a seguir caminando este camino con nosotros. En el canal Audiomentores, vas a encontrar más contenido pensado para despertar tu potencial, para sostener tu evolución, para que no camines solo. Si este mensaje te ayudó, te inspiró o te transformó de alguna manera, apoya este proyecto con un me gusta, suscríbete y compartilo con alguien que lo necesite. Porque cuando uno crece, todos crecemos. Y este canal existe para recordártelo.